Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 26 del tiempo ordinario del año C y la lectura de Lucas 16, 19, 31 y el comentario del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La parábola que escucharemos hoy es una de las más conocidas, la del rico Epulón y del pobre Lázaro. Debemos poner atención en la interpretación de esta parábola porque nos podemos equivocar en la interpretación y no captar el mensaje provocativo que contiene esta parábola. Todos sabemos cómo está distribuida la riqueza en nuestro mundo. Sabemos que el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% del resto del mundo. Sabemos que miles de personas viven en la miseria y en condiciones subhumanas, mientras que unos pocos ricos se pueden permitir dilapidar los recursos para satisfacer los caprichos más extravagantes. Entonces, la pregunta, ¿por qué pasa todo esto? ¿Se trata del plan de Dios que las personas más capaces, más hábiles o quizás más afortunadas puedan posesionarse de todo lo que puedan y hacer lo que les dé la gana? Existe una antigua tradición de la Iglesia que ha llegado a justificar que en el mundo existan ricos y pobres. Recordemos la enseñanza de León XIII, el Papa de la encíclica social, Rerum Novarum, que en una de sus encíclicas, la Quod Apostolici Muneri, afirma que en la sociedad humana y según el orden establecido por Dios, que existan príncipes y súbditos, patrones y obreros, ricos y pobres, sabios e ignorantes, nobles y plebeyos. La obligación de caridad de los ricos es ayudar a los pobres e indigentes en sus necesidades. De acuerdo a esta concepción, no tiene nada de malo que uno que tiene la capacidad se enriquezca y acumule bienes. Basta que no robe. Luego puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Esto es también lo que nosotros decimos porque es la mentalidad normal, generalizada. Eso es cosa suya. Feliz de él si ha sido afortunado, si ha sido hábil en gestionar el dinero, pero debe recordar que si hay alguien en su entorno que tiene alguna necesidad, naturalmente le debe ayudar. Si las cosas son así por voluntad de Dios, entonces a los pobres no les queda otra cosa que resignarse y armarse de paciencia y esperar a que después de la muerte cambien las cosas. Esta manera de presentar la forma de relacionarse con los bienes de este mundo, vinculado luego a una promesa del cielo para los que tengan paciencia y soporten la injusticia, es realmente el opio del pueblo. Esta interpretación le cae muy bien a los ricos. No se angustian demasiado por el infierno, en la otra vida se contentan con gozar del paraíso aquí y ahora. Según esta interpretación, el rico Epulón habría solamente cometido un pecado de omisión, el de no haber ayudado al pobre Lázaro. Si hubiese hecho limosna con Lázaro, habría terminado en el paraíso. ¿Qué es lo que Jesús piensa sobre esta manera de administrar los bienes de este mundo? ¿Puede existir una riqueza al lado de una miseria, de la pobreza? Esto existe porque los que son más hábiles pueden administrar sus vidas y acumular muchos bienes. ¿Está de acuerdo Jesús con esta manera de administrar los bienes de este mundo? Jesús no expone su posición con razonamientos. Tiene otra forma de comunicar su pensamiento y lo hace por medio de la parábola. Y tiene razón, porque los argumentos son fácilmente dejados de lado.
y cada uno sigue pensando como pensaba antes según los propios criterios y los propios intereses. E incluso si alguien escucha estos razonamientos se mantiene firme, aún más en sus posiciones, porque la verdad le viene impuesta desde fuera. Entonces se protege, se defiende, tiene que defender sus intereses y sus convicciones. La parábola, que es el método pedagógico empleado por Jesús para que la persona llegue a la verdad por sí misma, es un instrumento mucho mejor, porque estimula la inteligencia, hace pensar, obliga a reflexionar y al final uno llega a una conclusión no porque la verdad le ha sido impuesta desde fuera, sino porque le viene desde dentro. Y Jesús tiene esta habilidad de convertir, de hacer cambiar de posición a la gente e introducirlas en la perspectiva relacionada con los bienes de este mundo, según los criterios del Padre del Cielo. El mensaje de la parábola de hoy es muy provocativo, diferente de lo que tradicionalmente se ha interpretado. Se pensaba que si el rico Epulón hubiese dado limosna, podría seguir con todas sus riquezas. No. En esta parábola hay una provocación muy fuerte. Nosotros trataremos de comprenderla tal como le ocurrió a Albert Schweitzer, que a partir de esta parábola tuvo la luz que le hizo ver a África como el pobre Lázaro necesitado que extendía su mano a la Europa rica. Veamos cómo Jesús introduce a los dos primeros personajes. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes. Echado a la puerta del rico había un pobre cubierto de llagas llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamerle sus heridas. El primer personaje que aparece en escena es un hombre rico. Su nombre es Rico. No un rico malo, sino solamente rico. En la parábola no hay ninguna referencia a algún pecado que este hombre haya cometido. No se dice que fuera deshonesto o que robara, que explotaba a los obreros, tampoco que fuera un disoluto, un adúltero. Quizás fuera una persona devota que acudía a la sinagoga, que incluso que hacía donaciones. Es mejor no acusarlo de los pecados que no ha hecho. Él es rico y esto no es un pecado. De hecho, ni siquiera Abraham, como escucharemos dentro de poco, le echa en cara algún pecado. Simplemente le dice, era rico y ahora las cosas han cambiado, se han dado vuelta. Podemos afirmar que ha sido hábil, supo hacer negocios, ha sabido invertir en el momento adecuado. Cuando la bolsa estaba en baja, compraba y revendía cuando la bolsa iba en aumento. Incluso, según la concepción de aquel tiempo, era un hombre bendecido por Dios, pues se pensaba que cuando se comportaba bien, Dios lo favorecía, lo bendecía con riquezas. Según la moral de entonces, e incluso según nuestra moral hoy, este hombre tiene un comportamiento irreprochable. Nunca tuvo problema con la justicia. Se trata de una persona de la cual hoy diríamos que feliz él, que se puede permitir una vida de esa manera. Segundo elemento que caracteriza a este personaje: la manera de vestir. La púrpura de color violeta o amatista se obtenía de la secreción de un molusco, el famoso Murex trunculus.
Esta era la riqueza de Tiro y Sidón. Durante mucho tiempo los fenicios conservaron el monopolio de su fabricación y comercialización, así como también los secretos del teñido, que con los años fue aprendido por bizantinos, griegos y romanos. En el tiempo imperial, los vestidos de púrpura solo los podían llevar unos pocos, y era símbolo de poder y de prestigio. Y este hombre, además de ser rico, estaba vestido de púrpura y de lino. De hecho, no es el lino, sino una especie de seda marina que se obtiene de los filamentos de un molusco, la famosa nacra o seda del mar, Pinna nobilis, que posee un penacho piloso denominado viso, con el cual se pueden confeccionar tejidos similares a la seda, y es abundante en el mar Mediterráneo. Por tanto, púrpura y seda, la manera de vestir es muy importante, pues indica la manera como queremos aparecer a los ojos de los demás, lo que nos gusta cómo los demás nos vean y seamos considerados. La vestimenta en la Biblia es empleada como metáfora de cómo la persona se presenta en público. El malvado se viste de vergüenza y orgullo, dice el Salmo 73. Es como uno quiere aparecer ante el público. Cuando una persona quiere imponerse, cuando levanta la voz, todos deben callar y escuchar su oráculo. Esta es la vestimenta moral de la gente. La vestimenta del justo es la rectitud, la justicia. Esta metáfora también se encuentra en el Nuevo Testamento, cuando la primera carta a Timoteo dice eso a las mujeres: no son con peinados rebuscados, con oro o perlas, con vestidos lujosos, sino con buenas obras. En 1 Timoteo 2:9, con pudor y reserva. En la carta a los Gálatas, Pablo sintetiza este pensamiento diciendo que el cristiano debe estar revestido de Cristo y de allí debe transparentar la belleza que caracteriza a Jesús de Nazaret. Esta es la vestimenta de quien quiere aparecer revestido de valores auténticos. El rico estaba vestido de púrpura y seda, vestido de algo efímero, pasajero, de vestimenta que luego será comida por la polilla, envejecerá, se marchitará. Y de esta vestimenta no quedará nada. Preguntémonos, bajo esta púrpura y esta seda, ¿qué es lo que hay? Si a este hombre se le quita la riqueza, ¿qué hay? Su nombre es rico, no sabemos de otro nombre que tenga. Se lo conoce como el hombre rico. Tratemos de quitarle la riqueza, esos vestidos de púrpura y seda, ¿qué queda allí debajo? No queda ni siquiera el nombre, no existe, como si nunca hubiera existido. Más allá de la metáfora, preguntémonos, ¿cuáles son los vestidos que nosotros apreciamos? La tercera pincelada. Hemos visto lo externo de este hombre y cómo aparece en la vida de los demás, cómo le gusta aparecer ante los demás. ¿De qué se alimenta este hombre? La glotonería. Todos los días hacía espléndidos banquetes. Identifica el vivir con la participación a banquetes. Parecería que vive para comer y estar satisfecho. Sobre este banquete debemos reflexionar porque Jesús presenta la relación interpersonal entre los hijos e hijas de Dios como un banquete, pero no donde uno aparece como el patrón y puede acaparar todo el alimento que quiera porque es hábil y rápido, sino somos invitados a un banquete donde se participa como invitados, no como dueños, porque el dueño de todos los bienes es Dios. Según nuestros criterios, ¿qué podemos decir a este hombre? Digamos claramente que no está haciendo ningún mal. Abraham no le reprimenda ningún pecado.
Sus banquetes podrían haber sido encuentros de trabajo, con clientes, con colegas, incluso haciendo mover la economía. Estemos atentos porque, según nuestros criterios, este hombre tiene razón, no hace ningún mal. Podemos decir que quizás no ayudaba a Lázaro, no tenía misericordia con él. Sí, pero si Lázaro estaba allí siempre delante de su puerta, quiere decir que algo recibía Lázaro. Ahora vayamos a Lázaro. Es el segundo personaje. Ante todo, tiene nombre y es un nombre hermoso. Eliezer, que significa mi Dios es mi ayuda. Dios está de su parte, no de la parte del rico. Es extraño porque a quién conocemos nosotros por el nombre, de quién hablamos, no de los pobres, sino de los ricos, de aquellos que saltan a la vista, que impresionan por el lujo de sus coches, por el avión, los contactos, las casas que tienen repartidas por el mundo. En cambio, Jesús reconoce que es el pobre el que tiene un nombre. El rico no tiene nombre. Parece una damnatio memoriae. Sabemos que para los que hablaban latín antiguamente, el damnatio memoriae quería decir que cuando alguien había cometido algún crimen, incluso podría ser un emperador, lo borraban su nombre, porque no debía ser recordado. Es como si nunca hubiera existido. Estemos atentos, porque si uno vive como este rico, encerrado en los bienes de este mundo, acumulando lo más posible y luego los consume para satisfacer los caprichos más extravagantes, entonces es la damnatio memoriae de esta persona. Nada permanece de lo que ha hecho. Desaparece de la historia de Dios. ¿Qué hacía Lázaro? Estaba a la puerta del rico y se contentaba con las migajas que caían, con la miga de pan, porque en aquel tiempo no había servilletas y para limpiarse los dedos empleaban el pan y luego tiraban las migajas a los perros. Y el pobre Lázaro compartía estas migajas con los perros. El detalle de los perros que le hacen compañía lamiéndole las llagas es impresionante. Pero preguntémonos, ¿por qué Lázaro fue a parar al paraíso? Dentro de poco veremos que el rico Epulón va a bajar a las Hades en medio de tormentos. ¿Qué es lo que Lázaro ha hecho de bien? Nos lo imaginamos como el prototipo de la persona virtuosa, pero en realidad de él no sabemos absolutamente nada. Podría ser uno que había despilfarrado todos sus bienes en libertinaje, podría ser uno que se había contagiado de ciertas enfermedades y se encontraba en ese estado por su culpa. O sea, no sabemos nada de Lázaro. No sabemos, solo sabemos que aquí en este mundo estaba siempre sentado y ahora está sentado en el seno de Abraham en el paraíso y que durante el viaje a Abraham fue transportado por los ángeles. De Lázaro no sabemos absolutamente nada, solamente su nombre y que es pobre. Y Dios lo aprecia, se pone de su parte. Lázaro ni siquiera dice una palabra. Falta el tercer personaje, Dios. ¿Qué piensa Dios de esta situación? Es la situación que corresponde a nuestro mundo de hoy. Como decía al principio, el 1% de la población mundial posee más del 99%. Y esto está reflejado en esta parábola. ¿Qué piensa Dios? ¿Está de acuerdo en que los bienes sean administrados de esta manera? Son sus bienes. Los bienes de este mundo son de Dios. Según la moral corriente, no hay problema con esto. La parábola no nos presenta a Dios, sino que su pensamiento lo encontramos ahora en boca de Abraham. Escuchemos.
Murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Tarde o temprano, llega el momento en que ya sean los banquetes como el sufrimiento, se acaban. La vida no es tan larga y se acaba para todos. Recordemos el Evangelio de hace unos domingos, el rico que se había centrado en sus bienes y quería ampliar sus graneros y pensaba que la vida duraba para siempre. Había quitado el pensamiento de la muerte. Estamos de frente a la misma situación. Tenemos a una persona replegada totalmente sobre los bienes de este mundo y no ve más allá que la mesa de comida. Lo conocemos como el rico Epulón. Epulón no es su nombre, se deriva de Epulum, que significa banquete. El banquete para él era lo sumo de la vida, como si la vida no acabase. La vida se acaba y hay que preguntarse cómo ha sido vivida. Estaba en el lugar de los muertos, entre tormentos. Acabó entre tormentos, pero no sabemos por qué. Antes hemos examinado y no vemos que haya cometido pecados. Él era simplemente rico. No se dice que haya engañado a nadie. Una palabra obra sobre este género literario, sobre esta imagen, es importante decirlo aquí. En esta parábola hay detalles impresionantes sobre las torturas que el rico está sufriendo en el infierno. Es la única vez que Jesús habla del infierno con sus tormentos. Los infiernos no son el infierno, sino el mundo de los muertos. Jesús no está describiendo el infierno. Son imágenes que fueron creadas por la abundante fantasía de los orientales y estos detalles se encuentran mucho más desarrollados en el primer libro de Enoc, un libro apócrifo. Este libro es un escrito judío antiguo, adscrito por la tradición a Enoc, el tatarabuelo de Noé. Este libro era muy conocido en tiempos de Jesús. Si leen las penas que sufren los malvados en el infierno, recuerden que el infierno de Dante era un lugar de veraneo. ¿Cómo entendían ellos la condición de los que dejaban este mundo y descendían al Hades, en el Sheol? Siglos antes de Jesús se pensaba que todos acababan en la misma situación. Solamente en el siglo II antes de Cristo se comenzó a pensar que los justos resucitarían y los malvados permanecerían muertos para siempre. Pero luego también se hizo resucitar a los malvados para hacerles sufrir. Y el primer libro de Enoc, que es un texto apocalíptico, presenta esta situación de castigo de los malvados en el Hades. Los rabinos citaban estas imágenes coloridas, hablaban de castigos crueles, porque estaban convencidos de que con con estas amenazas, hacían cambiar de conducta a la gente. En aquel tiempo circulaban muchas historias donde los ricos siempre acababan mal. Estamos frente a una parábola. Los detalles coloridos y dramáticos no son afirmaciones de cómo acabarán los ricos y que Dios los castiga. No, estas son blasfemias, son comparaciones para mantener viva la atención de los oyentes y por tanto engañosas como información sobre las penas del infierno. Por tanto, si tomamos a estas imágenes como información, también debemos considerar como crónica la posibilidad de que los condenados puedan tener una conversación con los que están en el paraíso.
y luego también tener como crónica lo que pronto escucharemos sobre Abraham, quien niega una gota de agua a un pecador que incluso está arrepentido. Recordemos que estamos frente a una parábola. ¿Qué hace el rico? Levanta la vista y ve a Lázaro en el seno de Abraham. Finalmente el rico abre los ojos. No los había abierto antes para darse cuenta que a su lado existía la miseria y la necesidad. Él había tenido una fortuna y no había visto al pobre, no había visto a Lázaro. Cuando ya es muy tarde, ya no hay nada que hacer. Este es el mensaje de la parábola. Y ahora llegamos a la parte más importante. El diálogo entre Abraham y el rico que ocupa 2/3 de la parábola. Escuchemos qué juicio pronuncia Abraham. Es importante porque el pensamiento de Abraham es el del personaje principal que no aparece, que no es mencionado, pero claramente es Dios. Escuchemos. Lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abraham: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que, aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes ni pasar desde allí hasta nosotros. La semana pasada reflexionamos sobre la parábola del administrador deshonesto. Jesús lo había alabado porque había hecho una opción inteligente. No se había quedado con los bienes de este mundo para sí mismo, sino que los utilizó para hacerse de amigos. Estaba seguro que estos amigos los recibirían en sus casas una vez que estos bienes ya no cuenten para nada. El rico Epulón no ha sido tan inteligente. No vio a Lázaro, su salvador. Lázaro lo hubiese salvado si el rico hubiese compartido su riqueza con él. El rico lo había sacado de su miseria. Lo habría sacado de su miseria y habría encontrado a uno que lo hubiera recibido en su casa. Dice Abraham: entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que, aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes ni pasar desde allí hasta nosotros. Un abismo inmenso. Este abismo no puede ser atravesado, dice Abraham. Al abismo había que haberlo atravesado antes, cuando ambos estaban en la tierra. Existía un abismo entre el rico y el pobre Lázaro. Antes se podía atravesar, pero ahora no. Ahora ya es tarde. Pensemos en los abismos que existen hoy. El abismo entre ricos y pobres. Este abismo hay que atravesarlo aquí. Los bienes hay que distribuirlos entre los que tienen necesidad. Dios ha colmado de bienes, muchos o pocos, y no hay que esperar a que el pobre pida estos bienes que Dios ha puesto a disposición para todos. Dios los ha puesto en nuestras manos para compartirlos con el pobre. Este abismo debe ser atravesado aquí. Dios ha colmado de bienes y el mundo está hecho de riqueza y de pobreza que está presente en cada uno de nosotros y que debe ser compartida. Los bienes que Dios ha puesto a disposición de sus hijos e hijas son inmensos. No son solo suficientes, son abundantes, pero los abismos hay que cubrirlos aquí, luego ya será tarde. El abismo entre los que tienen el saber y los que son ignorantes. Esto hay que compartirlo. El que tiene saber debe donarlo
el abismo entre el que está con buena salud y el que tiene necesidad de curación. El que está sano tiene los dones de Dios para que los comparta con quien tenga necesidad de la salud. El abismo entre el que tiene muchas casas y el que no tiene un techo donde dormir. El abismo entre el que banquetea de manera escandalosa y el que tiene hambre. Este es el mensaje de la parábola de hoy. No es la recomendación a dar limosna. El mensaje es que Dios no soporta que existan estos abismos. Los abismos deben ser cubiertos y no entra en el diseño de Dios que permanezcan estos abismos. En el mundo tenemos una distinción que para muchos, por lógica natural, afirman que existen ricos buenos y ricos malos. No, no existen ricos buenos y ricos malos. El ser rico no es un mal. No es un mal que tengas muchos dones. El mal está en que tú te mantengas rico y no compartas estos dones con los que tienen necesidad. Cierras los ojos egoísticamente para retener estos bienes que cuando se acaben te conviertan en un epulón que atiborra, te conviertas en una persona sin nombre. El mal está en que no compartas con quien tiene necesidad los bienes que Dios te ha dado. Estás en una sociedad en que no se goza de la fiesta de bodas, donde los bienes son más que suficientes para vivir una vida digna. Cuando el comercio entra en esta fiesta, las crueles leyes del mercado, la fiesta se acaba. Los bienes de Dios no pueden ser negociados, pues mientras más aumente la necesidad, más aumenta el precio y se acaba siendo siempre cada vez más rico. No. Los bienes son de Dios y no pueden ser negociados de acuerdo a la necesidad del hermano. Los bienes deben ser compartidos. ¿Qué se puede salvar de la seducción de la riqueza que nos vuelve tontos, nos hace perder el sentido de la vida humana? El remedio existe y viene indicado en la última parte de la parábola. Insistió el rico. Entonces, por favor, envíalo a casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormentos. Le dice Abraham, tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Respondió, no, padre Abraham, si un muerto los visita, se arrepentirán. Les dijo, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. Creo que la conducta de Abraham no agrada a ninguno. Se presenta como uno sin corazón que niega una gota de agua a un pobre desgraciado, mientras que el rico aparece mucho mejor que Abraham. Se interesa por sus 5 hermanos y no quiere que acaben mal. El número 5 es simbólico. El número 5 representa a todo el pueblo y por tanto es un mensaje que nos viene del cielo a todos nosotros, porque este apego a los bienes, que es lo que nos arruina, porque los acaparamos para nosotros mismos, los gozamos y no vemos a los destinatarios de estos bienes que tenemos entre manos. Esto es nuestra ruina. ¿Qué es lo que nos puede sanar de este apego del que tenemos que tomar conciencia? Pues nos es connatural. El instinto no nos lleva a donar estos bienes, sino a mantenerlos solo para nosotros. ¿Qué es lo que nos puede curar? El rico propone una respuesta.
Aquí hace falta un prodigio, un milagro. Habla de una visión, de una aparición, un sueño, un mensaje de ultratumba. Realmente se necesita un milagro. Y Jesús mismo lo dice en el Evangelio. Para desatar el corazón de los bienes es como hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Es un milagro. ¿Quién puede realizar este milagro? No una aparición, dice Abraham, y este es el pensamiento de Dios. Tienen a Moisés y los profetas. La palabra de Dios. Es esta palabra de Dios la que puede realizar el prodigio de hacer recapacitar al rico, hacerlo sabio y hacerle comprender qué sentido tienen y quiénes son los destinatarios de los bienes que él tiene a su disposición. Recordemos el famoso capítulo 58 del libro de Isaías cuando habla del ayuno. El ayuno que agrada a Dios es dar pan al que tiene hambre, dar techo a los que no tienen, vestir al desnudo. Y recuerda, dice el profeta, que estas personas necesitadas son tu misma carne, son tus hermanos y hermanas. La palabra de Dios es la que abre los ojos, hace ver a quiénes están destinados los bienes que tenemos entre manos. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.